César Valdomir es un armonicista y cantante con más de 25 años de trayectoria. En 2008 participó del disco El Lanzador de Mundos, del reconocido baterista argentino Black Amaya. En 2010 editó su primer disco Soplando los Blues. En 2014 participó del disco Cuatro Armónicas Argentinas. Tuvo la oportunidad de ser invitado a tocar en el House of Blues de Chicago. Se presentó en varias ocasiones en el Cosquín Rock. Realizó una gira por España pasando por escenarios de Madrid, Barcelona, Playa de Mallorca, entre otros. Además, ha hecho giras por México, Chile, Argentina. Hoy, en Lástima a Nadie, César Valdomir. ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo va? ¿Todo bien, por suerte? Todo bien, sí. Acá estamos con frío, con un poco de lluvia. Sí, se vinieron esos días, pero bueno, están buenos, a mí me gustan también, son como inspiradores para tocar y ponerse a estudiar un rato. Es un lindo clima, sí. Bueno, y más para el estilo de música que solés hacer, es como el clima ideal, ¿no? Para acompañar. Sí. A veces el blues, ¿no? Se relaciona con esa cosa como media triste y cosas así por el estilo, pero sí, está bueno también, pero también el blues tiene sus partes alegres también. Charlie decía que el tango es de blues en español. Sí, me imagino a lo que se debe referir, y me imagino que se debe referir a la parte de lo que son las letras, quizás. Las letras hablan bastante del sufrimiento, del desamor, etcétera, etcétera. A diferencia también de que en el blues a veces las letras se interpretan como que están hablando del desamor o algo por el estilo y en realidad están hablando, por ejemplo, de la persona que los estaba esclavizando, ¿no? En ese campo de algodón, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que no se podían hacer letras tan directas a veces, los años 20, 30, 40. Entonces se enmascaraban un poco las letras. Y el tango es directo. El tango habla directo. Habla de una mujer o de algún problema puntual directo, sin hacer como ninguna tercerización, digamos, del tema. Directamente, se canta sobre directamente lo que se quiere, ¿no? Y a veces los afroamericanos, algunas letras no son así. O sea, uno las lee y las interpreta así, quizás piensa que le está hablando no sé, a un amor que lo trató mal o algo, en realidad está hablando del tipo del dueño de la plantación, ¿no? Pero sí, me imagino que debe referirse a eso y tiene bastante que ver. Hace poco vi 12 años de esclavitud y bueno, justamente uno de los personajes principales era músico y muestra un poco todo esto, ¿no? De cómo era el tema de la música con la esclavitud. Claro, sí, pasa que al ser, ¿no? Obviamente otra cultura, ¿no? Pero bueno, a mí en mi caso personal, al margen de tocar esto, como que me interesó bastante, he mirado bastantes películas, documentales, leído algún que otro libro. La verdad que sí que las cosas que se ven a veces en una película o algo son el 10 o el 20% de lo que en realidad pasaron, ¿no? Mira, justamente hace muy poco, ahora unos 2 o 3 semanas atrás, vi un documental que se llama Proyecto 1816. Y es un documental, creo que tiene 5 o 6 capítulos, donde cada capítulo habla las cosas que sufren la gente afroamericana, la gente negra, ¿no? En Estados Unidos hasta hoy en día, ¿no? Desde esa época hasta hoy en día, básicamente. Y de eso, digamos, nosotros tampoco sabemos tanto porque no es nuestra cultura, ¿no? O sea, si no te interesás en eso y no investigás, no sabés mucho, pero igualmente también pienso, ¿no? Que al fin y al cabo la esclavitud un poco sigue pero de una forma moderna. No, sí, obvio, son como, no, es capaz, cambió los modos, pero sigue existiendo cierta lineamiento, ¿no? Por ahí.
Y bueno, justamente esto que lo mencionaste como al pasar, pero que es otra cultura y tiene un origen capaz que en cierta manera no es ajeno por un montón de factores. ¿Cómo, bueno, cómo llega el blues a tu vida? Mira, o sea, llega a través de empezar a estudiar armónica, porque la verdad que antes yo no escuchaba blues, yo empecé a tocar armónica a los 17. En realidad empecé a estudiar a los 18, ¿no? Digamos como así formalmente. Llega ahí, en ese momento, yo antes escuchaba rock más que nada, y había escuchado, claro, algunas cosas eran blues, que después me doy cuenta que eran blues, o eran covers de blues, ¿no? Porque yo escuchaba mucho los Rolling Stones antes. Empecé escuchándolos a los 14 más o menos, y bueno, ellos hacen varios temas. De hecho, bueno, el nombre de Rolling Stones se lo deben, ¿no? A un tema de Muddy Waters, Muddy Waters fue como el padre del blues de Chicago. Y empecé ahí con la armónica, con la persona que empecé a estudiar en Buenos Aires. Él me enseñaba temas de armoniquistas y eran armoniquistas todos afroamericanos, ¿no? Y todos, o sea, obviamente de blues. Y ahí empecé a escuchar, ahí me empezó a interesar, porque la armónica la empecé a estudiar básicamente porque me interesó la armónica, pero escuché varios armoniquistas y después empecé a escuchar otras cosas, ¿no? O sea, guitarristas, bueno, Muddy Waters es guitarrista, pero él tenía armoniquistas en sus bandas. Así que creo que a partir de ese momento me empiezo ahí a interesar por el blues y escuchar y igualmente en esa época te estoy hablando del año 95, al no haber internet, no estaba tan fácil como ahora acceder y ver. Entonces era como más escueta la información y bueno, la información era las cosas que me pasaban cuando yo iba a la clase y que capaz que me decían, toma, te grabo un cassette, y me grababa capaz un cassette de Sonny Boy Williamson, que es un armoniquista, ¿no? Y entonces yo escuchaba y escuchaba eso, capaz que estaba escuchándolo durante un mes, ese mismo cassette, básicamente. Hasta que ahí prontamente igual el CD vino rápidamente. Ahí se incorporó rápidamente por esos años. Y después empecé a conseguir CDs, algunos piratas, algún que otro original. Y ahí empezó la cosa con el blues. Empezaste, si se quiere, de más grande, ¿viste? Porque por ahí los músicos suelen empezar a formarse de una temprana edad, pero bueno, justo con 17 años, como que ya era un poquito más grande. Tuviste capaz la posibilidad de discernir y elegir qué tocar, ¿no? Bueno, me contás que elegiste la armónica. Y el interés por la música, por aprender música, ¿llegó de esta pasión por los Rollins? ¿O cómo fue que quisiste No, desde aprender? antes. No, en realidad venía de antes. Yo creo que en realidad arrancó en la primaria, por una cuestión en sexto grado, pero por una cuestión básicamente de estar con los amigos. Estábamos en la clase de música y la profesora de música formó un coro de la escuela con nenes, pibes y pibitas de quinto grado, sexto grado y séptimo grado. Por alguna razón, no sé, yo no estaba en ese coro, ahora no me acuerdo por qué. Y como iban justo mis amigos con los que yo más andaba, estaban en el coro, entonces yo quería ir y me acuerdo que un día me le acerqué a la maestra y le dije que yo quería estar en el coro. Y me dice, no, pero si seguramente yo ya hice las pruebas, entonces, y no debes haber quedado, evidentemente. Entonces, yo no me acuerdo, pero le dije, bueno, no, pero pruébeme una vez más. Y entonces me probó, ahí me hizo cantar unas cosas y me dijo, ay, qué raro que no te llamé para el coro. Y ahí empecé con el coro y ahí me gustó, y estuve 2 años, estuve sexto grado y séptimo grado, ahí en el coro, y creo que ahí se despertó fuertemente. Yo tengo una foto, creo que cuando tenía unos 4 años, que estoy como tocando una guitarra, estoy tocando una guitarra criolla, sí, o sea, o aporreándola más que, ¿no? que tocándola, pero creo que ya tenía así, me gustaba, mi mamá escuchaba bastante música
Entonces, y a mí me gustaba escuchar lo que ella escuchaba. Creo que empieza de ahí, pero bueno, después es con esto del coro que te digo, y después a los 13 años yo fui a estudiar guitarra. Me puse a estudiar guitarra ahí en Buenos Aires, con un profe particular, pero ese profe particular a los 6 meses se fue a vivir a España, entonces ya no quise ir, yo era un poco tímido también en esa época, y no me quería, ya me había acostumbrado a él y la verdad que buscar otro profe, como que no quise y lo dejé. Hasta los 17 que agarré la armónica de vuelta. O sea, siempre estuvo ahí latente, y fue un poco esto de persistir, ¿no? Hasta encontrar el momento y el lugar. Tal cual, sí. Por eso digo, creo que siempre estaba ahí con el tema de la música. Y después se me dio también muy tempranamente poder ser parte de una banda, porque yo ya ahí al toque que empecé a estudiar armónica, en el barrio que vivía, con los chicos que me juntaba, cuando tenía 13 o 14, después nos dejamos de ver por un tiempo, y me crucé con uno de ellos un día y bueno, nos pusimos a charlar y me le pregunto qué estaban haciendo y no, formamos una banda con otro de los amigos, ¿no? Que nos juntábamos ahí cuando éramos más chicos y yo le dije, mira, yo justo estoy estudiando armónica y bueno, la clásica, ¿no? Bueno, venite a tocar nosotros, sin casi saber nada, ¿no? Muy poco. Y así que ahí empecé a tocar con esa banda, ¿sí? Que toqué con esa banda desde el año, sí, fines del 95, 96, desde el 96 hasta el 2001 que me vine a vivir acá, a Córdoba. Fue todo, por lo menos los comienzos, ¿no? Desde capaz desde bien chiquito, muy orgánico la evolución. Se te fue dando, digamos. Sí, se fue dando y también, bueno, la forma de acercarme a la armónica también, bastante particular, porque en general yo a veces escucho entrevistas a otros músicos o armoniquistas, ¿no? Colegas, y ellos cuentan capaz que, no sé, escucharon un disco y escucharon la armónica y se enamoraron de la armónica, o había una armónica en la casa, o no sé, el abuelo tocaba la armónica, ese tipo de historias. Y en mi caso fue básicamente en realidad estar caminando ahí por Belgrano, ahí en Buenos Aires, en Cabildo y Juramento, que es una esquina como muy conocida, Cabildo y Juramento. Y ahí por Cabildo había una casa de música y me acuerdo que yo me paré a mirar, pero me paré a mirar, había un par de guitarras y había pedales, y me paré a mirar eso, en realidad. Y vi ahí que había una armónica, ahí al costadito de los pedales, había una armónica así, y no sé, me llamó la atención, básicamente me llamó la atención, y entré, me acuerdo, y le dije, ¿me puede vender esa armónica que tenés en la vidriera? Y me dijo, no, sí, bueno, te ves acá. No, yo quiero la que está en la vidriera. Estaba así abiertita, ¿viste? Yo como ya la había visto. Y compré ahí esa armónica, que encima compré en una tonalidad que no se usa para nada, que era una armónica en mi. Y nada, la compré y me la llevé, digamos. O sea, fue como ahí, como una cosa, ¿viste? De mirar y decir, uff, quiero, quiero esa armónica. Y no es que yo había escuchado la armónica, ni nada por el estilo, ni había visto, jamás había tenido un contacto con una armónica, jamás, ni siquiera amigos que tuvieran una armónica, o sea, sabía que era una armónica eso, pero digamos, no tenía idea cómo encarar, ¿no? Ese instrumento. Así que así básicamente fue un poco llegar a la armónica, así que, y después se dio esto de que estos amigos míos de más adolescente, digamos, o de primer adolescente, 13, 14 años, formaran una banda de rock y yo ahí encontrarme con uno de ellos y ponerme a tocar rápidamente. Que a veces no pasa, ¿viste? Porque yo qué sé, yo tengo alumnos, yo doy clases de armónica. Entonces, tengo alumnos que capaz que, ¿viste? Tienen 20, 21, 22, 23, quizás quisieran tocar con alguien, pero no tienen amigos, sus amigos no tocan, por ejemplo. Tuve suerte ahí, digo.
No, sí, también son momentos y justamente esto que debe ser también cultural, supongo que comentabas al principio que justamente acá, digamos, en este lado del mundo, en Argentina es muy común una guitarra o que un tío toque una guitarra y uno aprenda a tocar o que en las casas suele haber una guitarra. Ujú, En cambio, claro. armónica no es tan común y pensándolo un poco más allá de exponentes populares que toquen armónica, no hay tantos. En cambio, guitarristas argentina está lleno, ¿no? Ujú, tal cual. Sí, sí, de hecho la guitarra, bueno, es un instrumento hiper popular. Y la armónica, ahora igual, ahora por ejemplo, acá en Argentina hay este, digamos, como una cantidad de armonicistas tremenda que por supuesto en los 90 no había. Ahora hay muchos, la verdad. De hecho, por ejemplo, ahora este fin de semana hay un festival de armónicas en Buenos Aires y otro en Rosario. ¿Entendés? O sea, muy loco, justo se juntaron esos dos festivales. No es que haya todo el tiempo, ¿no? Pero justo hay. Y hay varios exponentes de la armónica, ¿viste? Hay muchos y tocando muchos géneros. Porque antes se tocaban, la armónica la encontrabas más o en una banda de rock o de blues. Y ahora hay mucha gente tocando ahí de todo, de tango, folclore, jazz, reggae, hay un montón de variedades musicales en contra de la armónica. Aparte porque, bueno, cada vez fueron habiendo más profesores. Yo cuando empecé a estudiar, en Buenos Aires, en Buenos Aires te estoy hablando, habían 4 o 5 profes nada más. O sea, no existe. 4 o 5 profesores en Buenos Aires y esos profesores eran los que abarcaban la mayoría de la poca gente que se acercaba a la armónica. Pasa que esos que estudiamos en ese momento con esos, después crecimos y empezamos a dar clases para otros y así fue pasando la cadena hasta hoy en día, ¿no? Que bueno, de los 90 hoy en día ya son, son 3 generaciones, digamos, podríamos decir. O 3 décadas, en realidad quizás más generaciones, ¿no? Pero este, entonces ahora hay mucha gente tocando armónica. Es un poco más común. Sin embargo, la armónica todavía es como que no se toma, por ejemplo, ¿no? No sé, en un estudio de grabación, capaz están grabando un disco y si requieren algún sonido de viento, rara vez se le va a ocurrir llamar a un armoniquista, contratar a un armoniquista para grabar. Van a llamar a un saxofón, una trompeta, pero básicamente porque en general los músicos, no te digo todos, pero los que han tenido, por supuesto, la ocasión de trabajar con armoniquistas, quizás sí, pero los que no, o tienen una vaga idea de lo que es tocar la armónica, no se les cruza por la cabeza porque no tienen noción del alcance que tiene el instrumento, de las cosas que se pueden lograr, ¿no? Con el instrumento. No, sí, tal cual. Y también pensándolo un poco más, digamos, del instrumento popular, ¿no? Yo desconociendo bastante del instrumento, pero creo que un poco, o lo que, como te digo, lo que se tiene por lo general el pensamiento común es que es un instrumento más como de nicho, un instrumento muy especial, que el que lo quiere Sí. escuchar es porque quiere escuchar armónica en ese momento. Sí, 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 también un poco va por ahí, por ese lado, ¿viste? Pero es lo que yo te digo, lo que te decía antes un poco, que es un poco también desde el desconocimiento general y desde lo poco que había aportado la armónica en sus momentos antes, acá en Argentina, ¿no? Te estoy hablando en los 70s o 80s, cuando aparecía alguna armónica, era para hacer alguna cosita, digamos, alguna cosa mínima, ínfima, con muy poca técnica, ¿no? O sea, los que la tocaban estaban como con muy poca técnica haciéndolo. Y entonces a veces se tiene como esa noción, y al no tener idea, claro, es como una cosa, se transforma en una cosa de nicho. Cuando no es masivo, se transforma en algo de nicho, es algo de nicho directamente. La armónica, claro, no es un instrumento, no ves armoniquistas en todas las bandas, pero sí ves guitarristas en todas las bandas. Claro, tal cual. Y capaz que justamente es esto de la falta de popularidad y escucharla porque la guitarra se conoce por su flexibilidad, pero vos decís que la armónica también la tiene. Justamente que falta eso capaz de Uh-huh. explorarla y expandir un poco más. A mí me pasó algo parecido con lo tuyo una vez en una casa de música.
entré a preguntar por una armónica porque tenía luego recuerdo que mi abuelo tocaba y se Ujú. perdió. Entonces entro y pregunto y me dice, pero ¿en qué tono la querés? Y me arrepentí y me fui, ¿viste? Pero bueno, Claro, fue cosa de no saber. claro, claro, tal cual, tal cual. Sí, sí. A veces mismo vas a las casas de música, porque le ha pasado a alumnos míos, y ni siquiera los que venden tienen mucha idea de la armónica en sí mismo. Le dan cualquiera, a veces a algún que otro alumno mío le han dado cualquier tonalidad, ¿viste? Porque sin saber nada. Porque la tonalidad básicamente para estudiar es la de do. Con esa armónica más que nada se empieza a estudiar. Pero es un poco, yo creo yo desde el desconocimiento más que nada. Desde el desconocimiento general y la poca difusión también, ¿no? Del instrumento, a nivel masivo, obviamente. Entonces no se piensa tanto en una armónica. Lo que sí te puedo decir es que cuando la persona, cuando el público ve a alguien tocando la armónica que realmente toca bien, es bastante llamativo el instrumento, ¿no? Más allá de que, no sé, ¿viste? El público en general tampoco, ¿viste? Es un súper escucha de la armónica y capaz que alguien que toca un poquito algo bien en la armónica ya le llama la atención. Pero digo, quizás una persona que te viene a ver 2, 3, 4, 5, 6 veces y te ve tocar y siempre te va a hacer cosas diferentes o algo, entonces le empieza a llamar mucho la atención, básicamente. De hecho, a mí varias veces se me ha acercado gente que me decía, la verdad que no tenía idea que con la armónica se podía hacer todo eso. Entonces ahí te das cuenta de decir, bueno, o sea, por lo menos así sea uno, decir, bueno, por lo menos a alguien le movió un poquito, ¿no? Ahí la brújula, y no siempre estar mirando la guitarra, ¿viste? Guitarrista, o quizás, no sé, el que toca el saxo, porque el saxo también, yo en una época hace años atrás toqué el saxo, y el saxo, claro, te impone otra cosa, ¿viste? Porque el saxo, ¿viste? Ves esa cosa ahí dorada, la misma forma del saxofón es llamativa. Y la armónica, vos casi ni la ves. Y vos cuando ves un armoniquista, casi ni ves la armónica. Si estás agarrando con las dos manos la armónica y casi ni se ve, básicamente. Ves un tipo ahí soplando algo que casi no lo ves. No es un instrumento que vos puedas ver y que te llame la atención directamente. Te va a llamar la atención lo que haga el instrumentista con esa armónica, básicamente. Pero el instrumento en sí no, porque casi no lo estás viendo. Y también para aportar algo del saxo, ¿no? Hablando de esto de justamente de la popularidad, el saxo tuvo como, bueno, Sumo, Los Redondos, como que tuvo una masividad en un momento y Ujú. eso también genera, ¿no? Como un conocimiento más global del instrumento. Tuvo como ese plus el saxo. Capaz que, como te decía Claro. antes, la armónica le faltó esa masividad acá en Argentina, por lo menos. Sí, sí, igual después apareció un poquito, porque vos pensás que si bien, por ejemplo, los que tocaban armónica en los 70, 80 era León Gieco, ponele, se veía por ahí, por ese lado, la armónica, pero después bandas como Los Piojos, La Renga, Viejas Locas y bueno, no sé, algunas otras más que capaz que me estoy olvidando, pero esas bandas hay armónica, ¿viste? En Los Piojos la toca el mismo líder, en La Renga tienen su armoniquista que también toca el saxo, en Viejas Locas tenía su armoniquista, y después muchas bandas de rock, básicamente, pusieron armoniquistas. Pero bueno, las bandas de rock son lo que los ponen. Hoy en día ya está cambiando eso un poco porque en realidad no está viendo bandas de rock. Esa es la realidad también. No está viendo bandas de rock. Lo van a. Mirá, hay algo que está pasando que yo ya vengo notando hace años, es que yo, por ejemplo, en este momento no tengo ningún alumno que tenga menos de 25 años. No tengo ningún alumno, son todos mayores de esa edad. Y antes era totalmente distinto. Antes había hasta alumnos, yo llegué a tener hasta alumnos de 8 años, ¿no? Pero en general, los promedios de edad eran entre los 16 y 25 que venían a estudiar, ¿viste? Esa gente ya creció, esto te estoy hablando
en el 2010, 2008, cuando yo empecé a dar clases, que me vine a vivir acá, yo empecé a dar clases en 2005 en Córdoba, pero me vine a vivir acá a Córdoba Capital en 2008. Y tenía esas edades de alumnos y alumnas. Y hoy en día ya no los tengo. O sea, esa gente que tenía esa edad ya creció. Hoy en día son gente que tiene 30, ¿entendés? 30 o 35. No hay pibes que vengan a estudiar, o chicas que vengan a estudiar armónica de esa edad, de 20, ponele, 18, 20. Y eso también es llamativo. Seguramente que si se lo preguntás a otra persona, algún otro músico que dé clases, y capaz que puede hacerte también un promedio similar a lo que yo te estoy diciendo. Yo, el guitarrista que toca conmigo, por ejemplo, que él da clases, también me dice, tengo muy pocos alumnos jóvenes, así tipo de 17, 18, 19. Se está yendo por otro lado ahora, capaz, la música. Y justamente esto que decías, que casi no se ve esto capaz de lo que impone un saxo o mismo una guitarra. Hay una canción que se viene a la mente de un rapero español que decía: la armónica que atea las manos se esconde. Y, bueno, sí. No, sí, lo tenía a colación por lo que vos comentabas. Sí. Por lo que vos comentabas antes. Pero también justamente esto que decías de los alumnos, hablo desde mi conocimiento, ¿no? Uh-huh. Que por lo que he visto, por lo que he consumido, justamente esto de las bandas de rock, de ir a alguna otra jam, lo he visto mucho en nombres, digamos. No sé si es una generalidad o no sé, vos que estás más en el mundo, cómo es esa proporción, capaz. Hay chicas tocando, hay chicas. De hecho, yo hace unos 10 años atrás fui parte de un disco que se grabó, que se llamó 4 Armónicas Argentinas, y hay una chica ahí que es de Buenos Aires. Y en Buenos Aires hay algunas chicas también tocando. Yo tuve alumnas mujeres también. De hecho, bueno, ahora en este momento tengo 3 alumnas mujeres. Lo que pasa es que 2 de ellas no son de acá, son de España. ¿Entendés? Pero bueno, tengo 3 alumnas mujeres. Pero ves, ninguna de ellas tiene menos de 30, por ejemplo. Quizás, bueno, Buenos Aires, al ser una ciudad tan grande y con tan poblada, se da que hay más chicas, pero no es que hay muchas más chicas, ¿sí? Hay una relación de un 80% hombres y 20% chicas tocando armónica. Sí. Que también un poco, si lo miramos, es en general, ¿no? O sea, vos no ves. Quizá la guitarra es un instrumento, como hablábamos antes, más popular, entonces ves más chicas tocando guitarra. Pero creo que si agarrás guitarristas y los pones, y te vas a dar cuenta que hay, no sé, de cada 10 guitarristas, 8 son hombres. Muy probablemente. Por suerte igual va cambiando un poco la cosa, ¿no? Ahora, y ya hace rato que se mixtura chicas. Hay banda de chicas directamente, ¿no? Ya, hay banda de chicas. Que está buenísimo, que capaz que eso también esté bueno desde el punto de vista que no haya solo hombres en la banda, pero no por el hecho de que tuviera que haber una mujer en sí mismo, sino porque la mirada de la mujer es distinta a la del hombre, ¿no? Entonces aporta puntos distintos también. Musicalmente, quizás puedes compartir algo similar con los hombres en la banda, pero la mirada probablemente pueda ser distinta, como lo es así de muchas cosas, ¿no? En la vida cotidiana. No, y también cambia de persona a persona, ¿no? Cada persona tiene sus puntos de vista, sus pensamientos, y sí, está bueno que haya esta diversidad actual, que está todo tan abierto. Y ahora, hablando justamente del instrumento, para aprender, ya una vez que uno, bueno, decide estudiarlo, ¿cómo es la curva de aprendizaje? Y la curva de aprendizaje me parece que es como todo instrumento, ¿no? O sea, vos al principio, cuando empezás, estás luchando contra el instrumento. Después, al tiempo, eso depende obviamente de cada persona, ¿no? Pero después al tiempo, digo, entre los primeros 6 meses y un año, empezás a amigarte con el instrumento y empezás a aprender y empezás a absorber. Y quizás estás un año o 2 absorbiendo cosas y después empieza a decaer esa curva de
de absorción, porque al tener cada vez más conocimiento, bueno, es cada vez más difícil sentir la superación, ¿no? de eso. De hecho, a todos nos pasa, a mí me pasa también. Yo capaz que puedo estar tocando todo el mes y siento que casi que no avancé nada a comparación del mes anterior, ¿viste? Tocando. Y en realidad sí, pero es mínimo lo que vos vas avanzando a medida que vas teniendo cada vez más conocimiento del instrumento. Y creo que debe ser para todos los instrumentos de la misma forma, ¿no? Una vez que vos cada vez sabés más y absorbés más, bueno, la curva empieza a decrecer. Eso que vas para arriba y venís y aprendés una cosa, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y en un momento ya se empieza a estancar un poquito y, bueno, tiene como ese vaivén, ¿no? De, bueno, ahora voy para abajo y de vuelta subo un poquito y así. Pasa con todo en general, ¿no? No solamente con la música, ¿no? Cuando uno se interesa en algo, al principio absorbe mucho y bueno, y ya después empieza a ver más los detalles o aprender especialmente de algún tema. Es algo que creo que pasa en la generalidad de las cosas que uno quiere ir aprendiendo. Y bueno, y ahora con respecto a la música y a los proyectos, además que contás que estás dando clases, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tocando? ¿Estás grabando algo? ¿Cómo viene tu parte artística actual? Mira, ahora básicamente estoy así como con mucha pila con un dúo que tengo con el guitarrista, que era el guitarrista, él fue el guitarrista de mi banda. Yo tuve una banda que se llamaba César Valdomir and the Blue Midnight, que la armé en el 2009 y funcionó hasta el 2019, o sea, 10 años. Y él en el 2017 formó parte de la banda, todo ese año formó parte de la banda. Y después de la pandemia, digamos, cuando se empezó a tocar de vuelta, bueno, surgió de tocar y entonces yo ya había desarmado la banda y dije, bueno, me voy a presentar como César Valdomir Blues Band, con mi nombre, listo, ya. Y bueno, lo llamé a él y bueno, estuvimos tocando en banda, hicimos varios shows. Y después, en un momento, le planteé de armar un dúo, ¿viste? Básicamente por la cuestión de que estaba muy difícil salir a tocar en banda y ganar dinero, ¿sí? Y casualmente los dos vivimos de esto, ¿no? Vivimos de tocar y de dar clases. Quizás a veces otros músicos tienen sus trabajos paralelos, entonces no están tan supeditados a ganar el dinero a través de sus toques, ¿no? De sus shows. Entonces pueden darse los lujos de quizás o ganar menos dinero o ir a tocar a veces hasta casi por nada. Y no era nuestro caso, entonces yo le dije, ¿por qué no formamos un dúo? Y es mucho más viable para la persona que contrata y mucho más viable para nosotros también. Le dije, pero armémoslo tocando country blues. Yo lo que hacía era tocar más blues de Chicago, un blues más eléctrico con la banda. Digo, tocando country blues, tocando cosas viejas. Tocamos cosas bien viejas y bueno, hay un dúo que a mí me gusta mucho, de dos músicos que se llaman Sonny Terry y Brownie McGee. Por supuesto están muertos, ¿no? Los dos, que eran de Carolina del Sur, los dos. Le tiré algunos temas así y fuimos armando un poco entre los dos ahí el repertorio. Y bueno, armamos ese repertorio y empezamos a ensayar y empezamos a salir a tocar y bueno, logramos, digamos, encontrar ¿cómo te puedo decir? Ese ensamble entre las dos personas, porque a veces hacer sonar un dúo es complicado, que suene bien y quizás hasta no aburra, ¿viste? Tocando lo que tocamos nosotros, ¿no? Repito, porque, o sea, no es una música nuestra, no es parte de nuestro folclore, ni el blues, ni el country blues, ni ninguna de esas músicas. Y acá en Córdoba tampoco hay un público un público, estoy hablando, un público, ¿no? Que vaya de donde vos vayas, haya un show de blues, puedas ver 100 personas que fueron a ver eso. Casi no hay, salvo cuando se hacen shows grandes, y ahí sí, quizás ves una cantidad de público. Entonces, nada, lo hicimos sonar, armamos un buen repertorio, y estoy tocando con eso, que el guitarrista se llama Darío Fossati. Estamos tocando ahí, y aparte con una sonoridad como más relajada que con lo que era en la banda, ¿no? Que era todo eléctrico, con amplificador valvular, que esto, que el otro.
con una sonoridad tan puntual, sino como un poco más primitiva, ¿no? El sonido, vos vas y escuchás el sonido de la armónica, como suena la armónica, y el guitarrista toca con una guitarra acústica, no toca con una eléctrica, sin pedales, sin nada. Y cantamos entre los dos, ¿viste? Entonces se hace bastante dinámico. Así que estamos ahí en ese plan. Así que bueno, sí, justamente eso estaba pensando, ¿no? Cuando fuimos hablando de todo esto de la masividad que tiene y la llegada, de que si bien hay público, hay gente que le gusta, no es como lo más mainstream actualmente el público de blues. No solamente la armónica, sino el género en sí. Exacto, el género en sí. No, el género en sí directamente. Y eso yo lo tengo claro, básicamente. También fue así en la década pasada, un poco. Lo que pasa es que en la década pasada, por ejemplo, acá en Córdoba puntualmente, pasó que, bueno, teníamos la posibilidad de tocar, de acompañar a veces a músicos que venían de Estados Unidos, ¿no? A leyendas del blues. Entonces ahí sí, porque eso tenía una repercusión, digamos, a nivel publicidad muy buena, que uno hoy en día no la tiene, ¿no? O sea, los músicos under así no las tenemos, que quizás tengan la posibilidad de ir a un canal de tele o a dos, o salir en La Voz del Interior, con una nota o en la tapa del espectáculos, o ir a radios que realmente se escuchan, que entonces cuando venían ese tipo de gente, uno, bueno, tocaba capaz que en teatros donde los shows estaban llenos. 400, 500 personas, 600 personas, ¿sí? Pero por una masividad distinta. Pero tal cual, ¿sí? No tiene una cosa, no es una masividad total. Pero por lo menos es mi visión, ¿no? Lo que yo estoy logrando ver en los últimos 2 o 3 años, que la gente se alejó un poco de ir a escuchar música en vivo. Por lo menos los músicos locales, ¿no? De las músicas que yo hago o conozco, ¿no? Quizás hay gente que hace otro tipo de música y quizás te dice, no, pero a mí no sé, vienen 200 personas, a ver, 300. Capaz que sí, yo desconozco los otros géneros musicales, pero lo que es blues, jazz, rock, te diría, y cosas así como por el estilo, no son, no sé, rockabilly, country, que hay bandas acá de rockabilly, de country también, no son masivas ni a palos. O sea, tocan en bares, para los que tocamos todo, ¿no? O sea, con gente que quizás alguna de esa gente que está ahí va a ver la banda, o porque conoce al artista, o porque le gusta esa música, y con otra gente que quizás está ahí pero de pura carambola, ¿viste? Que cayó a tomar algo, a comer algo y se encontró con que estabas tocando ahí, ¿viste? Y quizás lográs enganchar, ¿no? Nos ha pasado también, lográs enganchar a alguien que realmente le gustó. ¿Viste? Dice, qué bueno esto, ¿viste? Se acerca y dice, che, qué bueno, ¿no? Bueno, o sea, dónde tocan, y etcétera. Pero bueno, sí, es en mucho menor medida, ¿no? Y también ya esto que vos me contabas afuera del aire, que este cambio se fue dando también con la virtualidad. Y la pandemia creo que fue un golpe bastante grande. Fue un golpe y un cambio, básicamente. Yo también venía tocando un montón hasta 2019. Venía tocando muchísimo. Tocaba bastante seguido. Y después ya se cortó eso. De hecho, ahora, por ejemplo, el último show que hicimos con el guitarrista fue el 1 de marzo. Y ya estamos en abril y todavía no hemos hecho otro show. Entonces, se corta un poco desde el punto de vista que ya muchos lugares que habían cerraron, otros lugares decidieron dejar de hacer música en vivo, aparecieron otros lugares también, pero bueno, las condiciones también a veces para los músicos no son las correctas. Por eso, nosotros, en nuestro caso particular, también a veces decidimos dónde ir a tocar, ¿viste? Por una cuestión obvia, ¿no? De que también es nuestro trabajo, queremos que sea valorado, ¿no? También. Entonces, quizás si la condición no da para ir a tocar, preferimos quedarnos en casa, básicamente.
y esperando que se salga otra oportunidad. Mientras tanto, uno sigue mejorando. Mañana, por ejemplo, yo voy a ensayar con el guitarrista un repertorio nuevo, ¿entendés? Entonces uno sigue mejorándose y esperando las posibilidades. Pero sí, tal cual ha cambiado bastante, rotundamente te diría, desde lo que era antes de la pandemia a hoy la música. Y mismo la música en sí. Aparte hoy, con todo este tema de la virtualidad y redes sociales que están a full, hoy cualquier persona, digo, agarra un celular y se graba tocando algo, o lo arma y lo sube y no sé, ¿viste? Capaz que tiene, no sé, 1000 likes, ¿viste? Y un poco también lo que cambió es eso, ¿no? De que hoy medio que se mide si el material es bueno, o si lo que uno hace es bueno o es malo, por la cantidad de likes que tiene o comentarios, ¿viste? Una cosa totalmente absurda, pero bueno. Sí, sí, no, la música y la vida va cambiando y hay que adaptarse, ¿no? Y bueno, ojalá que, bueno, por suerte el género va a ser vigente porque hay exponentes todavía y está bueno escuchar, ¿no? Un sonido distinto, que uno está acostumbrado a escuchar lo que siempre suena, escuchar algo distinto está buenísimo y que haya artistas primero que estén dando clases para que pasen Uh-huh. el amor por el instrumento Claro. y por el Sí, sí. género. Y bueno, y hay que seguir manteniendo vivo, ¿no? Los pequeños espacios que uno va consiguiendo para que se siga difundiendo. Así que bueno, ya como para ir terminando, primero gracias por sumarte. Me gustó conocer un poquito más No, al contrario. de la armónica, que como te digo, conocía muy poco. Así que bueno, me voy con un montón de data nueva y de músicos para poder investigar y disfrutarlos ahora Bueno, en estos buenísimo. días. Así que bueno, para terminar te quería dejar el final del programa para vos. Bueno, creo que es algo un poco que representaría a todos los músicos, que la gente vaya a ver, salga a ver espectáculos, los que crea que le gustan, y si no sabe si le gustan o no, que por lo menos se acerque a ver de qué se trata eso, que hay bastantes buenos músicos, ¿no? Van en la ciudad haciendo sus cosas, y que básicamente todos los músicos dependemos de que el público vaya a ver esa música. Y en la medida que el público deje de estar en los lugares para escuchar música en vivo, la música sin darnos cuenta y sin querer de a poquito, la música siempre va a estar, ¿no? Pero digo, esto del músico en vivo con sus instrumentos y todo, de a poquito se va a ir desapareciendo, ¿no? Porque sobre todo, como te decía antes, todos tenemos que vivir de algo. Entonces, a veces, ya en un momento, de hecho, después de la pandemia conocí varios músicos que ya no se dedican a tocar y que antes tocaban y tienen otras cosas porque tienen que vivir, ¿no? Así que, nada, los invito a todos a que vayan a ver música en vivo, que vayan a ver distintas cosas, que se muevan, hay un montón de cosas para hacer. Y bueno, si nos quieren venir a ver a nosotros, ahí me pueden seguir a mí, ahí en Instagram como César Valdomir, ahí con B corta, mi apellido. Y si no, meterse ahí a mi página, que yo subo las fechas también, que es www.cesarvaldomir.com. Y venir a ver si les gusta, si no, por lo menos probar, ¿no? Venir a escuchar este tipo de música, que al no ser difundida a veces la gente cuando baila ve y dice, che, qué linda esta música, que esto, que lo otro. Y si hay algún curioso o curiosa también que le interese la armónica, bueno, el show tiene muchísima armónica. Así que hay invitados e invitadas.